Ahí va. Bien. Bueno, ya estoy grabando. Voy a compartir las diapositivas. Bien. Bueno, ahí va. Bueno, Delphi, ¿se ve la presentación? Sí, se ve. Buenísimo. Bueno, entonces, la idea de hoy es que hagamos bien rápido, pero respondiendo todas las dudas que tengas, un repaso de la primera parte de la materia Filosofía y Métodos de las Ciencias Sociales. Vamos a empezar. Los autores que vamos a ver son los autores que están en el cronograma. Primero del aporte Keating, después vamos a ver el texto de Felix Schuster, después vamos a ver Karl Popper, los dos textos que hay, Conjeturas y refutaciones y la lógica de la investigación científica. Después vamos a ver el texto de Schuster, que empieza a hablar del escenario posempirista para saltar a Kuhn. Y por último vamos a ver a Schutz. Así que nada, empecemos. Bien, bueno, el texto de Laporte y Keating es una introducción a la filosofía y métodos de las ciencias sociales y nos permite identificar cuestiones en boga en la epistemología, es decir, en cómo se hacen ciencias sociales. Hablan de que no existe una definición común de investigación científica y que las ciencias sociales pueden ser concebidas de diferentes maneras según los sociólogos, y habla de diferentes maneras de entenderlo, ¿no? Paradigmática, preparadigmática, posparadigmática. ¿Qué es lo más importante acá? Entender qué es un paradigma. ¿Qué es un paradigma? Es una definición común de por qué, de qué y cómo se estudia. De qué sería la cuestión ontológica y cómo sería una cuestión epistemológica, ¿sí? Después hablan de diferentes tipos ideales de enfoques rivales en función de cuestiones ontológicas, epistemológicas y metodológicas. Y en un cuadro muestran si, según diferentes maneras de ver a las ciencias sociales, positivistas, pospositivistas, interpretativistas y humanísticos, si existe la realidad social, qué metodologías utilizan, qué métodos para las ciencias sociales. Vamos a pasar a, creo que es de las partes más complicadas que tiene la materia, porque ahora nos va a introducir a Karl Popper. Un segundo, tengo, creo que un comentario. Ahí va. Bien. Bueno, continuamos. Bien. El segundo texto es de Felix Schuster, Explicación y Predicción, y acá es donde vamos a ver la diferencia entre qué es describir y qué es explicar. Describir me responde a cómo es algo, cómo es el mueble de atrás mío es de color gris, punto. Pero explicar responde a por qué. El mueble de atrás mío es de color gris porque para una cocina puede resultar lo mejor, un color neutro, ¿sí? Estoy incorporando un hecho a un enunciado general. Y esto es lo que vamos a hacer en la investigación científica. Vamos a explicar. ¿Por qué? Porque es ir más allá de la descripción, ¿sí? Y en el texto, tengo, creo que otra persona quiere entrar. Ahí va. Bien. Ahí va, continuamos. Bien, entonces, como en las ciencias sociales vamos a intentar explicar por sobre describir, Felix Schuster lo que hace es mostrar diferentes tipos de explicaciones científicas, explicaciones de cómo, de por qué, y acá está una de, creo que la que más dudas puede causar, que es la tipo de explicación nomológica deductiva. Nomológica viene de la palabra nomos, que es ley, y es el modelo más riguroso y exigente de las ciencias sociales, explica, que partimos de leyes generales y condiciones iniciales, y a través de una deducción lógica describimos un fenómeno empírico que queremos explicar. Ahí va. Y ahora, como vamos a continuar, como explicaba al principio, que este nos iba a dar el pie para seguir con Karl Popper,
Popper lo que hace es recoger la explicación de tipo nomológica deductiva y plantea que no hay leyes, sino hipótesis. ¿Por qué? Porque la hipótesis es una respuesta provisoria a un problema, es decir, una relación hipotética entre dos o más variables. Por lo tanto, utiliza el modelo nomológico deductivo y en vez de utilizar leyes, utiliza hipótesis suficientemente corroboradas porque, como dije antes, toda ley tiene carácter hipotético y las leyes universales no son corroborables. Muy bien. Y Felix Schuster después sigue explicando diferentes tipos de explicaciones, estadística inductiva, elíptica, conceptual, pero creo que lo más importante de llevarnos de acá es la diferencia entre nomológico deductivo e hipotético deductivo. Muy bien, bueno. Uy, ahí va. Como decía antes, ahora pasamos a Popper, que tenemos dos textos en la materia, Conjeturas y refutaciones y la lógica de la investigación científica. ¿Quién es Karl Popper? Un racionalista crítico y va a criticar el empirismo lógico. Habla sobre ciencias empíricas, no específicamente sobre ciencias sociales. Y dice que la ciencia observable no es lo mismo que la ciencia empírica. Los inductivistas, que son a quienes va a criticar Karl Popper, sostienen que la ciencia observable sí es ciencia empírica y pasan de enunciados individuales a enunciados generales. Y dicen que un enunciado es científico si podemos probar su veracidad mediante la experimentación sensorial. ¿Qué quiere decir esto? Que su criterio de demarcación, o sea, en donde dicen esto es ciencia y esto no es ciencia, es si podemos probar su verdad mediante la experimentación sensorial. Entonces, frente a este escenario, Popper que dice, no, este no puede ser el criterio de demarcación que tenemos para decir qué es científico y qué no es científico. Por lo tanto, dice que el criterio de demarcación para saber si un enunciado es científico es en la medida de que ese enunciado es susceptible de ser falsado. Y es clave entender que es falsado, no falso ni falsificado, falsado. ¿Por qué? ¿Qué significa que un enunciado sea falsado? Que sea susceptible de tirarlo abajo. O sea, intentar negar mi enunciado. Y este va a ser el criterio de demarcación que va a utilizar Karl Popper. ¿Qué dice? Que los inductivistas, a partir de casos singulares, se concluyen enunciados universales. El ejemplo clásico de todos los cisnes son blancos, todos los cisnes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son blancos, entonces ve un cisne blanco, todos los cisnes son blancos. ¿Y qué pasa? Esto es una falacia. ¿Por qué? Porque es imposible ir de un enunciado individual a enunciados generales. Acá. Estos son los dos razonamientos inválidos del inductivismo que tanto critica Karl Popper. Bien. Entonces, como explicaba anteriormente, el método de Karl Popper es el de la falsabilidad, que es intentar tirar abajo mi enunciado científico. Utiliza este método no en el momento en el que se me ocurrió el descubrimiento científico, sino en el momento de la justificación lógica del enunciado. Y a partir de la lógica deductiva va a deducir lógicamente enunciados singulares, estudiando la forma lógica de la teoría, que sea sintética, lógica y falsable. Y la va a contrastar con otras teorías vigentes, mediante la contrastación empírica, que es el modus tollens, negando niego. O sea, él lo que va a hacer no es mostrar la veracidad, sino mostrar que no puede ser falsado. Intenta falsar, intenta encontrar ese caso que demuestre que mi enunciado es falso. A Karl Popper se le hacen críticas, los inductivistas, los empiristas lógicos y positivistas le hacen críticas, diciendo que la ciencia se caracterice por la falsibilidad, la lleva por el camino de lo falso. ¿Y qué dice Karl Popper? Que cuanto más contenido positivo tiene una ciencia, más falsable es. O sea, cuantos más casos digo que abarca, más fácil es tirarla abajo. Otra objeción que se le puede hacer es que las objeciones que se le hacen a la verificabilidad se le pueden hacer a la falsibilidad, y lo que explica Karl Popper es que no, que la verificabilidad y la falsabilidad que en el carácter lógico de los enunciados universales es asimétrico.
Y la última crítica que se le puede hacer a Karl Popper es que no es posible falsar concluyentemente un sistema teórico porque se le pueden agregar hipótesis ad hoc, o sea, aclaraciones, y Karl Popper responde que si bien puede pasar, su método lo que va a hacer es intentar buscar esa excepción, ese caso que rompe la regla. Muy bien, continuando, antes de entrar al texto de Federico Schuster del naturalismo al escenario posempirista, es clave que tengamos en cuenta bien que Karl Popper abre la puerta a la crítica a inductivistas, empiristas lógicos y positivistas, pero también abre la puerta a críticas posteriores, como el postempirismo de Kuhn. Ahora, imposible decir que Karl Popper es postempirista. No se puede decir eso. ¿Por qué? Porque Kuhn plantea su teoría mucho tiempo después de Karl Popper. Entonces, lo que sí podemos decir es que Popper abre la puerta para que aparezca Kuhn, no al revés. Popper es racionalista crítico. Bien, en este texto, Federico comienza hablando de las corrientes dominantes en la filosofía de la ciencia anglosajona, que existen tres momentos diferentes: el empirismo lógico, que son los inductivistas, a los que derriba luego el racionalismo crítico de Karl Popper, y por último hay un momento que es el postempirismo, ¿sí? Al principio del texto lo que hace Schuster es mostrar coincidencias entre el empirismo lógico, o sea, los inductivistas, y el racionalismo crítico, o sea, Karl Popper. Y a medida que avanza el texto, ahí va, nos presenta a Kuhn. ¿Quién es Kuhn? Es un científico que plantea que la teoría es un bloque enunciativo único y que no hay ciencia acumulativa, ¿sí? Kuhn entiende la filosofía de la ciencia como un análisis que admite no solo el estudio de productos científicos, sino también de los procesos científicos. Y lo que explica Kuhn es el proceso de las revoluciones científicas, que son episodios de desarrollo no acumulativo en los que un paradigma antiguo se ve sustituido en todo o en parte por uno incompatible. Recordemos, como hablábamos al principio del texto de Delaporte y Keating, ¿qué era un paradigma? Un paradigma es una definición común de por qué se estudia, de qué se estudia y cómo se estudia, ¿sí? O sea, me define cuestiones ontológicas y epistemológicas. Entonces, lo que explica Kuhn es que lo que pasa en la ciencia es muy similar a lo que sucede en una sociedad. Para interactuar, tiene que haber una comunidad. Y esta comunidad está ligada a ciertos contenidos lógicos sobre lo que es y no es válido. Entonces, quiere decir que esta comunidad tiene un paradigma, que es un consenso sobre cómo se hacen las cosas. ¿Qué sucede con el paradigma? Todos los paradigmas tienen agujeros, todos los paradigmas tienen contradicciones que se van acumulando. Y en el momento en el que los científicos dicen que hay cosas que están mal, o sea, que estas anomalías ya no siguen teniendo sentido y empiezan a pensar en otros términos, crean otro paradigma, crean otro escenario. Y lo esencial de esto es que entre paradigma y paradigma no podemos hacer experimentos, no podemos mostrar la diferencia entre paradigmas porque piensan, plantean cómo, de qué y por qué se hace ciencia de maneras completamente diferentes. Por lo tanto, podemos decir que un paradigma no es lo mismo que una teoría. Una teoría está dentro de un paradigma, pero el paradigma es el que me define qué cosas se hacen, qué cosas no, qué cosas son válidas y qué cosas no. Bien. Por último, el último autor de la materia es Schutz, que es un filósofo y sociólogo austríaco, nació en 1899, se murió a mediados de 1900. Y lo que hace este autor es retomar la sociología comprensiva de Weber y la fenomenología de Husserl. Vamos a ir primero a la primera parte de la sociología comprensiva de Weber, que es la sociología comprensiva. Concibe la sociología como una ciencia que descubre a través de la comprensión. Y también retoma de Weber la acción social. ¿Qué es la acción social? La acción subjetivamente mentada con sentido referido a un otro. Y por último, también retoma de Weber los tipos ideales. Entonces, ¿qué dice la sociología comprensiva de Weber?
que a la acción hay que verla desde el punto de vista del actor de esa acción. Y la segunda parte que retoma Schutz es la fenomenología de Husserl. ¿Qué dice? Dice que el mundo de la vida, la realidad social, que se define como un mundo compartido donde estamos socializados y percibimos y dotados de sentido, todo está dotado de sentido. Y que esta realidad social está compuesta por todo a lo que le damos sentido. Después volvemos a esa diapositiva. Entonces, ¿qué dice Schutz? Schutz lo que va a hacer va a cimentar las bases fenomenológicas de una ciencia social comprensiva del mundo. ¿Qué hace? Descubre la estructura y la significatividad de cómo funciona el mundo de sentido común intersubjetivo. ¿Qué dice? Que el sentido común, que es toda interpretación de ese mundo que se basa en un acervo de experiencias previas, mediante él los individuos toman conocimientos a través de tipificaciones. ¿Qué es una tipificación? Son características típicas que tomamos que dependen de nuestro problema a mano. O sea, define los elementos significativos para el individuo. Cuanto más cercano es uno a su objeto, deja de lado las características típicas y le agrega características únicas. Muy bien, y el sentido común que me va a permitir hacer con estas tipificaciones me permite realizarlas y realizar tipificaciones de carácter intersubjetivo. O sea que todos elijamos las mismas características típicas para resaltar de un sujeto o un objeto. Muy bien. Ahora, hay un dilema en las ciencias sociales de cómo estudiar lo social. Está el dilema del monismo metodológico y del dualismo de metodológico. ¿Qué dice el monismo metodológico? Que utilicemos los mismos métodos que utilizan las ciencias naturales para las ciencias sociales. Y el dualismo metodológico, ¿qué dice? Que el método explicativo, o sea, el método de las ciencias naturales, no es suficiente para las ciencias sociales, por lo tanto, prefieren utilizar la comprensión. Ahora, ¿qué hace Schutz? Toma una tercera posición. No se mete en el dilema. ¿Qué dice? Que las ciencias sociales son ciencias empíricas. Por lo tanto, permite usar el comprensivismo con reglas, ¿sí? Reglas que tienen que cumplir todas las ciencias empíricas. Ahí va. Entonces, ¿cómo plantea que Schutz tiene que interpretar las situaciones del observador? Mediante tipos ideales. Retoma los tipos ideales de Weber. Entonces, ¿qué son los tipos ideales? Son objetivos y son construcciones científicas cuyo objetivo es interpretar la realidad. Por lo tanto, en el método científico, el científico observa la realidad y construye pautas típicas de comportamiento. ¿Sí? Este científico es un observador neutral. O sea, este científico se va a separar de su situación biológicamente determinada y se va a posicionar en la situación científica, con un problema científico. ¿Sí? Y este va a ser el científico quien determina qué es y qué no es significativo. Muy bien, entonces el científico, en el método científico, va a utilizar estos tipos ideales, que son construcciones científicas, y existen tres postulados para los tipos ideales. El primero es la interpretación subjetiva. Se debe analizar la acción desde el punto de vista de los actores, ¿sí? O sea, está retomando nuevamente lo que hablábamos al principio, cuando empezamos a hablar de Schutz, de la sociología comprensiva de Weber, ¿no? Y de la acción subjetivamente mentada. Analizarla a la acción desde el punto de vista de los autores. El segundo postulado es el de los tipos ideales, que habla de la coherencia lógica, ¿sí? El tipo ideal debe seguir los principios de la lógica formal. Ahí es donde viene el método científico, ¿no? Cuando Schutz dice que las ciencias sociales son ciencias empíricas, que tienen que utilizar las mismas reglas que utilizan todas las ciencias, porque son una ciencia, acá es donde viene la coherencia lógica, ¿sí? Y por último, el último postulado es la adecuación empírica, o sea que los tipos ideales deben corroborarse en la realidad, ¿sí? El legos debe reconocerse, el legos, nosotros, debe reconocerse en ese tipo ideal. Por lo tanto, para concluir, el método de Schutz es una comprensión en segundo grado mediante tipos ideales a través de la observación y la comprensión. Bueno,
A ver. Bien. Sigo grabando, menos mal. Delphi, no sé si tenés alguna pregunta, si hay algún tema, quizás fue muy rápido, La o si verdad, te quedó todo. algún tema de clase. No, lo único que te quería preguntar Sí, es, ¿viste cuando dijiste que Popper tenía que ser tipo sintético y dos sí. más? ¿A qué se refiere con sintético? A ver. Las características que debe tener un sistema científico. Sí. Sí. Tiene que ver con la lógica que va a tener nuestra teoría, ¿sí? Que vamos a deducir lógicamente enunciados singulares. ¿Sí? Ok, O sea, buenísimo. es cuando va en contra del inductivismo, ¿no? De pasar de enunciados individuales a enunciados generales. Ah, ok, listo. Gracias. No, de nada. Eh, el parcial, lo que sí tiene, de lo que yo recuerdo cuando lo cursé, es no comparar entre los autores, pero sí poder entender las críticas que hace Popper al inductivismo. Eh, y también el cambio de paradigma que hace Kuhn. Me acuerdo que eso fue de lo que a mí por lo menos más me costó en la materia, eh, pero lo más importante para este parcial. No sé si tenés alguna pregunta más, si te quedó algo. No, la verdad es que no. O sea, Buenísimo, bueno. vengo estudiando bastante, si te soy sincera. Sí, Al principio estaba tipo, ¿de qué me estás hablando? No entiendo nada, pero después tipo, nada, me fue mejor y encima me pasaron el parcial una semana más, que es como que estoy con más tiempo todavía, así que ok. no. Lo que sí te recomiendo, de nuevo, todos los textos, hay veces que quizás son un texto de 20 páginas y decís, ah, esto lo voy a leer en 2 patadas, y no, porque son Sí, textos lleva un que montón de tiempo. sí requieren otro tipo de atención y requieren que quizás lo leamos 2 o 3 veces, Sí, eh, pero sí leerlos. Yo siempre apoyo mucho que cada uno haga su propio resumen, pero sí usarlos y complementarlos mucho con las clases prácticas y teóricas. sí, sí, yo hago eso, o sea, leo los textos y presto mucha atención en clase, cosa de después tipo hacer resumen de la clase y del texto y de eso estudio después. Buenísimo, es lo mejor que puedes hacer. Sí. Bueno, a ver, voy a cortar la grabación.